se une conmigo para que Dios traiga con bien, en total cuidado. Tratando de decidir si vienen o no, que el Espíritu Santo ahora mismo pueda hacer un convencimiento en su corazón y puedan llegar a este lugar, al lugar de pan de vida, al lugar del fluir del Espíritu de Dios. Gracias, Padre, tráelos con bien y juntos te vamos a dar nuestra mejor alabanza, juntos te vamos a dar nuestra mejor adoración. Recibe, Dios, todo lo que vamos a hacer en esta noche, todo lo que hemos comenzado a hacer, cada participación, cada segundo de oración, de intercesión, cada adoración por el ministerio, Señor, regeneración. Lo que vamos a hacer, recíbelo, Dios, como una ofrenda de olor fragante, Señor. Que tú la recibas. Alguien diga gloria a Dios. Que tú la recibas en esta noche, Dios, y te sientas contento y alegre con todo lo que vamos a hacer, porque todo lo haremos para tu gloria, Señor, y tu honra. Y te pedimos por ese pueblo, Dios, que se reúne, Padre, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, Señor. Aún aquellos, Señor, que no se conectan a esta hora, Señor, pero en algún momento diferidamente lo van a ver, Señor. Que reciban el consuelo de tu Espíritu, que reciban contestación a la oración en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, amén, y acompáñenos con un aplauso al Señor en esta noche. Adoramos al Señor en el nombre de Jesús. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu
está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Díselo a tu corazón. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu se mueve, todo puede. Solo tienes que creerlo. Créelo en esta hora. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden declarar que si está el Espíritu de Dios, si Él está aquí y nosotros sabemos que Él está con nosotros y en nosotros? Así que yo declaro paz sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero aprovechar esta oración para igualmente declarar paz sobre todo ese pueblo en Cuba, en Florida, en la trayectoria de lo que es la tormenta del huracán Ian. Pero nosotros declaramos en el nombre de Jesús. Usted se pone de acuerdo conmigo, declaramos paz sobre ese pueblo. Aleluya. El pronóstico está diciendo que pasará por el área oeste de la isla de Cuba. Ahí está Artemisa, donde están nuestros apóstoles Ángel y Yelena. Por Pinal del Río, que están bien por el área oeste, Isla de la Juventud. Igualmente dicen los pronósticos que va a pasar también por el centro de la Florida. Pero nosotros creemos que Dios en medio de todo, usted lo cree conmigo, Dios en medio de todo puede desviar. Él es el autor, Él es el poderoso. Alguien levanta la mano conmigo y declara paz sobre el pueblo cubano, paz sobre todos aquellos que están en la Florida, en el sur, en el centro de la Florida, en el norte, que Dios cubra Georgia también, donde quiera que el pronóstico de este fenómeno atmosférico diga que va a pasar todo ese pueblo. Hay un pueblo orando en el nombre de Jesús.
Hay un pueblo que está clamando y nosotros en esta noche nos unimos con ellos para decirle al Señor: Señor, nosotros te hemos sido fiel a ti, nosotros hemos establecido tu grandeza en medio del pueblo, siempre te hemos creído cuando las cosas parece que va a ser el final, parece que va a ser lo más difícil para nuestra vida. Hay una bandera, gloria a Dios, la bandera de Jesucristo que nosotros levantamos, y después de escuchar esa adoración preciosa vamos a declarar paz, hermano, paz, paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio del momento difícil. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, todos esos pensamientos ahora, toda persona que esté en confusión, toda situación que pueda alterar sus emociones, toda ansiedad, altos niveles de ansiedad que se disparan en tiempos como este, en el nombre de Jesús, toda angustia, declaramos paz sobre tus hijos, Señor, en aquel lugar. Allá hay un pueblo que te sirve, vamos, conmigo, hay un pueblo que le sirve al Señor, que hemos confiado en Él, que le seguimos creyendo a Él, aún en medio del momento difícil. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros también, a través de tu Hijo Jesucristo, nos diste autoridad para decirle también a la tempestad, para decirle a cualquier fenómeno atmosférico: calla y enmudece. Nosotros declaramos, Señor, que tú puedes hacer que se desvíe en segundos, Señor, en microsegundos, en nanosegundos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero aún en medio de todo, Señor, seguimos confiando que tenemos paz en medio de la situación difícil. Aquí hay un pueblo que se une a orar, aquí hay un pueblo que se une a interceder, un pueblo que yo sé, Señor, que tú escuchas y que tú te vas a poner como cobertura de tus hijos, Dios. Si hubiera un justo, dice tu palabra, tú harías lo que tu pueblo, Señor, merece. Tú harías justicia si hubiera un justo en aquel lugar. Aleluya. Vamos, únase conmigo en este clamor. Por tanto, que quizás ahora viene confusión, viene desaliento, viene desánimo, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor levanta sus manos, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él se pone como cobertura de sus hijos en cada lugar, como cobertura de los que tú enviaste, Señor, de los que tú llamaste, Padre. Cada familia ahora mismo, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro escudo, tú eres el grande y el poderoso, Señor. Tú sigues siendo el alfa y el omega, tú sigues teniendo la única palabra y la última, Señor, por encima de cualquier pronóstico. Declaramos, Señor, que tu paz, alguien diga la paz de Dios, diga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, los arropa ahora de norte a sur, de este a oeste, Señor, y escucharemos buenas noticias, Dios. Declaramos buenas noticias, declaramos que el pronóstico, Señor, tendrán que cambiarlo porque tú eres el grande, el poderoso de Israel. Habrá alguien que se alegre conmigo y celebre que algo Dios puede hacer en los últimos minutos. Algo Dios está haciendo, porque cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama, clama a mí y yo, vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Es el tiempo de los milagros de Dios. El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo donde Dios sorprende no ha pasado. El tiempo donde Dios deja a los científicos asombrados no ha pasado. El mismo que levantó a Lázaro de entre los muertos, el mismo que levantó a la hija de Jairo, el mismo que levantó y le dio vista a Bartimeo, es el mismo que adoramos en esta noche. Gloria a Dios. Y declaramos, tenemos la convicción, Dios, tenemos la seguridad que tú haces justicia a tu pueblo, Dios, que tú cubres a tu pueblo, Dios. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien sabe que algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Se levanta un pueblo a orar. Cuando no sepas qué hacer, órale a Dios. Cuando no sepas qué decir, ora a Dios. Clama a Dios. Él sabe lo que puede hacer. Él sabe lo que hay que decir. Y por eso, Señor, te agradecemos en esta hora, te agradecemos en esta hora, agradecemos, Dios, con nuestras manos levantadas y te damos gloria. Y declaramos a ese pueblo que debe estar conectado allá en la Florida. Reciban de nosotros un abrazo, reciban de nosotros nuestra oración, reciban de nosotros palabras de confianza. Algo no es que Dios va a hacer,
Yo estoy en la plena convicción de que algo ya Dios está haciendo a favor de un pueblo que le ama, que le busca. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Le busca y le ama. Y Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de justicia. Por eso adoramos al Señor y le seguimos honrando en el nombre de Jesús. Tenga paz, tenga paz. Tenga paz. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor, te amamos. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día su rostro veré. Hoy más que nunca, Señor, Señor, yo te amo. yo te amo. Hoy más que nunca, Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. hoy más que nunca, Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. dígaselo en esta noche de todo el corazón. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, Sí, Señor. te amo, te amo. Señor, te amamos. Eres la rosa de Sarón De Sarón para para mí. mí. Te amo, Con todo mi te corazón. amo, Con todo mi te corazón. amo. Y algún día tu rostro veré. Hoy más que nunca, Hoy más te amo, te amo, te amo.
corazón. Señor, en esta noche decimos desde nuestro corazón que te amamos con todo nuestro corazón, que eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, sí, Señor, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Aleluya, aplauda al Señor en esta hermosa noche de celebración. Dios es muy bueno. Qué bueno que está aquí. Mire que está a su lado. Yo sé que ha llegado, pero denle la bienvenida a la casa del Señor. Mientras yo le doy la bienvenida a los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Qué bueno que está con nosotros conectado. Importante que usted sepa que tiene dos maneras de conectarse con nosotros y escribirnos a través de los comentarios ahí mismo en Facebook. Cualquier necesidad que tenga, nosotros vamos a estar declarando una palabra de bendición sobre su vida. Y también puede comunicarse al 787-730-5880 y puede llamar. Alguien le va a contestar con mucho amor. E igualmente tenemos un gran compromiso. Esta casa, nuestros apóstoles, es un alto nivel de poder orar por la necesidad familiar y por cada situación. Hoy estamos en el día número 58 de los decretos, de los 90 días de decretos. Yo quiero que hagamos esta oración por la unidad del cuerpo de Cristo, pero quiero leer lo que se estableció para este día número 58, unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero que Lourdes, te vayas preparando para que ores por la unidad del cuerpo de Cristo. Mientras yo leo la declaración, lo puede buscar a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook, igualmente a través de Iglesia La Senda Antigua. Dice el día 58, unidad del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. También Efesios capítulo 4, versos del 3 al 6, del 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, eso es glorioso, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Y la declaración que hemos hecho durante todo este día, en todo nuestro quehacer está manifiesta la conciencia del cuerpo, obviamente del cuerpo de Cristo. Caminemos en unidad, en sabiduría y en prudencia. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestra hermana Lourdes con nosotros en la oración por la unidad del cuerpo de Cristo. Sí, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Esta oración, ¿verdad?, es bien importante porque necesitamos la unión en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, declarar cielos abiertos, declarar que nos vamos a unir cada día más, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este privilegio que me da, Señor, de interceder, Señor, por la unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Declarando, Padre amado, que tú pones el querer como el hacer para que nos unamos más cada día, Señor. A creer, Señor, tus promesas, a declarar las promesas tuyas, Señor. Te pedimos, Señor, por los 5 ministerios, Señor, para que se unan, Padre amado, para que caminen, para que marchen, Señor, porque el tiempo se avecina, Padre amado, y sabemos, Señor, que muchos van a venir, Señor, y declaramos, Padre amado, que el cuerpo de Cristo se unifica cada día más, Señor, en poder, en tu gracia, en tu amor, Señor, mostrando el fruto del Espíritu, Señor, el fruto del Espíritu, Señor, para que nosotros modelemos, Señor, donde quiera que nos paremos, Padre amado, modelando, Señor, lo que es la unión, lo que es la sabiduría, lo que es el compromiso, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esta casa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aquí nos enseña,
enseñan lo que es la unidad. Aquí nos enseñan, nos modelan, Señor, lo que es establecer el reino tuyo, Señor. Espíritu Santo, te pido en esta noche, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y que nos unamos cada día más a orar, a clamar, a declarar palabras, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dile con todo tu corazón que tu amor por Jesús es lo primordial, es lo más importante. Tu amor por Él es lo que te cautiva y te hace llegar a su casa. Te adoramos, Rey. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo. Desde mi corazón. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Recibe, Señor, en esta hora nuestro amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Por eso. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Alábalo en esta hora. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí. Aleluya. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel
cada día. Por eso Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Aleluya. Gloria a Dios. Te Gracias, adoramos. Señor Jesús. Te adoramos. Aleluya. Gloria a ti. Aquí le doy un aplauso al Señor en esta hermosa noche, en esta celebración. Gloria a Dios. A tono con lo que vamos a celebrar este próximo sábado, congreso de hombres de valor. ¿Dónde están los hombres hoy esta noche en representación? Ahí hay una foto tomada del cielo. Lo quiero ver el sábado a partir de la 1 de la tarde. Ahí está, mire, va a estar con nosotros el apóstol Mickey Medina, el salmista Ricardo Rodríguez, el pastor Egui Vázquez y el pastor también Jimmy Vázquez. Va a ser una fiesta, una celebración para hombres. Haga todo lo que tenga que hacer en la mañana, y allá a las 12:30 del mediodía, comenzamos en el nombre del Señor a ser revestidos del poder de Dios. Y en ese mismo ambiente, Juan, ven por acá, Juan, yo sé que estás por allá. Quiero que como representación de los hombres que estamos aquí hoy y de los hombres de valor, puedas orar por este evento, por los recursos, para que Dios toque también el corazón de aquellos que están indecisos, que vengan del norte, del sur, del este y del oeste a recibir una palabra y hacer como dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Mi hermano Juan con nosotros. Gracias al pastor Edgardo Figueroa. Y continuamos, hermanos, ahora nos unimos en oración y nos unimos por este evento. Y declaramos, Espíritu Santo de Dios, que aunque digan que los hombres no vienen por lo regular a este tipo de eventos, nosotros vamos a enviar la palabra, Señor Jesús. Y en esta hora nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, Señor Jesús, y declaramos que este evento de este próximo sábado, los hombres del reino, esforzados y valientes, se llena, Señor Jesús. Declaramos que el estacionamiento, Señor Jesús, se desborda. Enviamos esta palabra, Señor Jesús, a través de nuestras ondas, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la cadena CTNI. Y declaramos que esas iglesias hijas que nos están mirando ahora, que nos están viendo, que ven la retransmisión, Padre Santo, de este servicio, de este culto de oración, esta palabra, Señor Jesús, llega a los hombres, Padre Santo, de los diferentes ministerios, no solamente de esta casa, la iglesia La Senda Antigua. Señor Jesús, declaramos, Padre Santo, que esta palabra llega a todas las iglesias hijas, aún aquellas, Señor Jesús, que nos están escuchando a esta hora, Padre Santo. Enviamos tu palabra, Señor Jesús. Invitamos, Padre Santo, ahora a todos aquellos varones, no solamente los que te sirven, no solamente los que están en ministerio, los que van a la iglesia, sino aquellos varones, aquellos hombres, Señor Jesús, que sabemos que tú tienes tu mirada puesta en ellos,
Y que sabemos que en esta hora, Señor Jesús, su mirada, Señor Jesús, tu mirada se torna a ellos, Padre Santo. Y declaramos que hay un de repente en esta hora, Señor Jesús. Y no importa, Señor Jesús, estos varones ahora, estos hombres de Dios que de repente están mirando esta transmisión, es porque esta palabra va dirigida a ti. Y en esta hora yo me pongo de acuerdo con mis hermanos y te invitamos este próximo sábado a partir de la 1 de la tarde. Esta iglesia, la Senda Antigua, abre sus puertas a todos los hombres, porque aunque no le sirvas al Señor, eres un hombre del reino. Te tengo noticia, tu familia cuenta contigo. Tú eres un sacerdote de tu casa y te invitamos para que seas revestido, para que seas lleno de la gloria del Señor. Sabemos que este va a ser un evento glorioso y declaramos que tú vas a venir a esta casa y te vas a llenar del Espíritu Santo de Dios y vas a declarar que Jesucristo es el Señor de tu casa y que reina por los siglos de los siglos. Bendecimos, Señor Jesús, a estos ministros que van a estar presentando, Señor Jesús, tu palabra, de acuerdo y conforme como tú le has hablado. Y sabemos y declaramos, Señor Jesús, que va a ser un evento nuevamente de esta casa para tu gloria. Así lo creemos mis hermanos y yo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay una alabanza hermosa. Buenas noches, bendiciones para todos, que el Señor puso en mi mente mientras estamos aquí. Y es: cada día me siento más feliz, aunque ande en valle de aflicción, porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme nunca más. Porque yo sé que mi Jesús, si la sabe, ¿verdad? Por eso, tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Y cada día me siento más feliz, aunque ande en el valle de aflicción, porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme nunca más. Porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme nunca más. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Ay, ay, ay. Tú no estás solo, no. Ay, ay, ay. Es más viejito entonces. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré conmigo hasta el fin. Y cada día Me siento más alegre, cada día me siento más feliz, porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme nunca más. porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme nunca más. Tú no estás Solo no, oigo al Señor decir: si eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no, oigo al Señor decir: alaba. estaré contigo hasta el fin. Tú no estás Solo no, oigo al Señor decir: aleluya. tú no estás solo, no, oigo al Señor decir: Si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Bájale el tono un poquito. Un poquito más arriba. Ya no sé, yo no sé los nombres de los tonos. Yo sé los míos. Yo sabía la menor, la mayor, re mayor y toda esa cosa. A ver. Un poquito más arriba. Yo creo que esta la puede cantar. Vamos a escalar. ¿No me oye? Que yo no sé quién está haciendo sonido, pero nos están ayudando. ¿Quién está haciendo sonido? Tengo mis niños haciendo sonido. ¿No me oye? Ay, bendito. Allá bien. Ah, Yeli llegó. Den un aplauso que Yeli llegó. Yeli está muy alto acá en nave. Y bájamelo un poquito en nave. Y sube el monitor de mi micrófono. Ahora me oyen. Gloria a Dios. ¿Ya me oyeron? Sí, más o menos.
¿Qué dije? A ver si lo trae. Bueno, hay una alabanza que dice, vamos escalando peldaños. Esa sí la saben, ¿verdad? Pero búscale el tono, dile el tono, porque ese tono tampoco es el mío. Eso está muy alto. No, yo lo voy a acompañar, porque yo voy a escalar también. A su nombre. Adelante. Santo. Con Cristo es mucho mejor y pagué la recompensa. Ya no voy a llorar si tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero estar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar si tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero estar. A veces me siento débil. ¿Sabe qué? Ya no quiero escalar. Alzo mis ojos al cielo y Cristo muestra verdad. Ya viene la recompensa. Viene, no te rindas. Ya no voy a llorar. Linda, viene. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ahí viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. En el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Gloria. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Aleluya. Ya no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Alaba. A su nombre, gloria. Así vamos a hacer otra oración y yo quiero felicitar. Hoy salió nuestra hermana Ivette, salió David y quiero que David pase por aquí. Y fueron a llevar alimentos a una égida donde había necesidad. Fueron a llevar más de 40 alimentos y nuestro hermano Alwin ha estado con nuestro hermano Antonio repartiendo mantecado gratis por toda la comunidad de Toabaja a los niños. Se está haciendo un trabajo bien bonito, decimos presente y estamos, ¿verdad?, haciendo toda la logística para seguir. Tenemos la ayuda y hoy creo que repartieron bastante ayuda. Sí. Cuéntanos. Puedes sentarse, hermano, y después vamos a orar también. Pues fuimos a varios lugares. Fuimos primero a una escuela que está en refugio en Toabaja. Fuimos también a unas calles por allí que había mucha necesidad, que no había pasado la gente allí. Terminamos en un cuartel también orando por otra gente y gente salvándose y recibiendo la comida. Fue algo tremendo, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Uno no, después cuando uno pasa, ¿verdad?, el momento, no llorar, porque, ¿verdad?, que qué privilegio servir. Así que si no sirven algo, busque dónde meterse, que hay mucho trabajo. Sí.
Bueno, Padre, Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que todo lo que se sembró por encima de la comida y los alimentos que se entregaron, los abrazos, las oraciones, Señor, sabemos que todo fue sembrado en terreno fértil, Señor, y que dará sus frutos, Señor, que los veremos. Ahí están los próximos pastores, profetas, evangelistas, Señor, maestros, Señor, y sabemos, Señor, que tu nombre seguirá siendo exaltado, ya sabiendo que estamos en unos tiempos en donde tú estás buscando a tu iglesia y vamos a llegar a donde tengamos que llegar en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, un tiempo poderoso de tu iglesia de Cristo, Señor, salvando a la gente en las calles en el nombre de Jesús. Te damos gracias y la gloria es tuya siempre. Amén. Hermoso. Gracias, David, su esposita, que pudieron estar haciendo eso. Mire, no ha habido un tiempo más fértil que este para hablar la palabra, para hablar el mensaje de esperanza. Si usted se da cuenta, hay un espíritu de confusión. Usted prende la radio y nadie sabe para dónde va la cosa. Y todo es crítica, ataque y un dilema y una pelea, hermano. Así no podemos como país levantarnos. Y nosotros tenemos que llevar un mensaje diferente, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje direccional. Porque en este tiempo, dice la Biblia, que habrá oscuridad a las naciones. Pero más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hoy nuestra hermana Tiara también estuvo dando una escuelita bíblica. Yo no sé si dónde es que ella la está dando, la esposa de Alwin, en Llorén, ¿verdad? Ella me envió video, es una cosa maravillosa. JC Klopp está trabajando. Nosotros tenemos que mientras el día dura, hay que seguir predicando y hay que seguir trabajando. No nos podemos paralizar. Todo esto como que es para detenernos. Y hoy estuvo una reunión bastante bonita, el pastor estuvo ahí. Fue bien breve, yo estaba en el auto, esto fue un día intenso, y que mucha oposición hubo para esa reunión. Pero vamos a seguirnos reuniendo, estamos uniendo la pastoral que diga presente, porque el día 31 de octubre es el día de la reforma. Mientras que otros celebran otras cosas, vamos a tomar a Puerto Rico, los vamos a ungir, nos vamos a levantar en todos los pueblos los pastores y declarando que Puerto Rico le pertenece al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos vamos a reunir con los líderes conciliares, con todos. Nosotros vamos a invitarlos a todos. Y el que diga amén, amén, ¿verdad? Yo sé que Dios le dijo a Josué, todo lo que pise, tiene que haber una acción. La planta de tu pie será vuestro. Puerto Rico nos pertenece. Pero sabemos que hay otras fuerzas tratando de opacar la obra que se ha hecho ya en este país. Y lo que estamos viendo, que está dando como un giro como a la izquierda, tú sabes, como para otro lado, con mucha protesta y muchas cosas. Eso es un plan satánico orquestado. El que estuvo aquí para la conferencia de, ¿cómo se llama el varón? Laje. Nos dijo que esa es la misma estrategia a nivel mundial que se está utilizando, lamentablemente, ¿verdad? Hay cosas que no están bien en el gobierno y en muchos lugares, pero que nunca han estado bien. Entonces, esa queja continua hace que la gente pierda la fe en las instituciones. Dentro de todas las instituciones hay gente buena trabajando. Y nosotros tenemos que reconocer que algo que ha venido mal de años en un día no se puede resolver. Pero con la ayuda de Dios y de un pueblo que tiene la mentalidad puesta donde tiene que ponerla y su mirada, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Por eso quiero que oremos. Esta agenda de confusión, de ataque, de dividirnos, tiene que parar, tiene que detenerse. Voy a pedir a nuestra hermana Maritere que ella venga por aquí y haga esta oración. Y que el Espíritu Santo tome la pastoral de este país, entendamos el tiempo que vivimos para estar unidos, orando los unos por los otros y trayendo palabras de profética, de levantarse. Esos huesos vivirán. Si hay alguien que profetice y hay alguien que crea y declare, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra registra y nos enseña que por la palabra todas las cosas fueron creadas. Y el mundo de las tinieblas usa las mismas estrategias para venir contra los diseños de Dios. ¿Qué es lo que están trabajando en este momento? Por la palabra todo fue creado. Ahora están tratando de usar la palabra para establecer antidiseño. Están cambiando el lenguaje.
Ese es el mismo diseño del cielo, el mundo de las tinieblas utilizándolo para establecer antidiseño. Y nosotros tenemos que estar bien alerta, por eso como nunca antes tenemos que conocernos la palabra. Porque es con la palabra del Señor que nosotros vamos a contrarrestar esas estrategias que el mundo de las tinieblas está tratando de establecer. Por eso nosotros tenemos que ahora, como nos dice la palabra, hay que comerse rollo. Hay que comerse rollo. Hay que saber que para cada una de estas estrategias diabólicas que se están levantando, ya el Señor hace rato nos entregó a nosotros la estrategia, ya hace rato nos entregó la palabra, y la palabra es viva y es eficaz. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, venimos contra todo lo que pretende, como decía nuestro apóstol, establecer confusión. Y nosotros declaramos que nosotros estamos alerta en el nombre de Jesús, que nuestros ojos espirituales están abiertos, que nuestros oídos espirituales están sensibles y pueden discernir y distinguir la voz del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. En esta hora nosotros declaramos que donde quiera que haya escama en los ojos en esta hora, por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús se caen las escamas. En esta hora, donde quiera que lo que está aconteciendo haya logrado añadir confusión, nosotros atamos y desautorizamos en el nombre de Jesús toda confusión y declaramos que toda la palabra que ha sido sembrada, que toda la palabra que nosotros hemos escuchado, que está en nuestro espíritu, que está en nuestro consciente y en nuestro inconsciente, cobra vida. Y que nos levantamos como el ejército poderoso que somos, porque a nosotros se nos han entregado las estrategias divinas. Que la estrategia de la adoración, la oración, la palabra, la sangre del Cordero, todo lo que el Padre desde la eternidad a través de su Hijo ya nos entregó como un ejército poderoso que somos. Tomamos nuestra espada en la mano y comenzamos a echar fuera todo aquello que no carga el diseño divino. En el nombre poderoso de Jesús, recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo lo que proviene del mundo de la tiniebla. En esta hora clamo, Padre bueno y Dios eterno, para que el discernimiento que tú nos has entregado esté activo en el cuerpo de Cristo, que podamos distinguir lo que viene de tu trono, que podamos distinguir lo que no es tuyo, lo que no huele a ti, Señor, lo que no carga tu naturaleza, que nuestros sí sean sí, que nuestros no sean no. Bendito sea tu nombre, Señor, declaramos en esta hora. Que si alguna cosa se ha querido añadir, hasta hoy en el nombre de Jesús. Hasta hoy en el nombre de Jesús, todo lo que se haya querido levantar para dividir o debilitar el cuerpo de Cristo, hasta hoy hay un cese y desista. Lo atamos, se seca y se echa fuera en el nombre de Jesús. Declaramos por el poder de tu palabra y en tu nombre, Jesús, y en el poder del acuerdo, que unidos como nunca antes, porque es un solo espíritu, es una sola palabra, es un solo Señor y Salvador, unido en lo que nos une, Señor. Nos levantamos y caminamos firmes sabiendo que a nosotros la victoria ya nos fue entregada. Declaramos en tu nombre, Jesús, que ni uno solo da un paso atrás, que caminamos firme, Señor. Te pido en esta hora, Padre bueno y Dios eterno, yo sé, y todos lo sabemos, que en todas las esferas y en todo lo que llamamos montañas, el gobierno, la política, las comunicaciones, donde quiera hay un hijo tuyo, Señor. Y en esta hora los cubrimos con el poder de la sangre del Cordero y clamamos para que la autoridad y el poder que nos ha sido entregado sea manifestado en cualquier esfera donde nos encontremos. Y como decía el apóstol ahorita, lo que pisa la planta de nuestros pies nos pertenece. Esta es la isla del Cordero. Ninguna agenda contraria le daremos espacio. Nosotros tenemos lo que el Padre nos ha entregado, el poder y la autoridad para cancelar, para atar y para desatar. Puerto Rico, isla del Cordero, avivamiento para gloria y honra del Señor. Y como usted lo cree conmigo,
Grite conmigo un fuerte amén. Gracias, Espíritu Santo. Levante un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Padre. No es casualidad, puede sentarse, no es casualidad que días antes de que llegara la Fiona hayan publicado un video terrible de maldición. Hermano, nosotros tenemos que saber, no podemos vivir como con los oídos tapados ni con la visión. Tenemos que reconocer las estrategias del enemigo y cancelarlas en el nombre de Jesús. Bueno, estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Ayer tuvimos una reunión hermosa. Quiero agradecer a todos nuestros líderes, a todos los hermanos. La muestra de cariño a favor del pastor allá atrás. Hoy me dijo como que me pesó este año adicional, como que lo estoy sintiendo. Yo le dije, no, está mejor. Y estaba agotadito. Yo le dije, no, a caminar se ha dicho. Y de momento se llenó de, vamos a caminar. Ya está, gloria a Dios, un año más. Y yo quisiera compartir brevemente el poder de la gracia. ¿Cuántos saben que vivimos bajo su gracia? Brevemente, la gracia tiene como fin. La gracia no es una palabra cualquiera, la gracia es una palabra poderosa. Dice que la gracia tiene como fin permitirnos guardar más perfectamente los mandamientos de Dios. Hay gente que dice, yo estoy en su gracia, pero hace lo que quiere. La gracia no es para hacer lo que queremos. La gracia nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan 1:14 que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Y la gracia es un poder que Dios nos ha dado. Escuche bien. Dice, la gracia tiene como fin permitirnos guardar más perfectamente los mandamientos y procurar andar de manera más piadosa hasta que alcancemos la plena estatura de Jesús. De todos los atributos de Jesucristo, tal vez una de las más significativas sea cuando dice en Juan 1:14, si son tan amables, eso es. Y aquel verbo fue hecho carne. Estamos hablando del verbo de Dios. Habitó entre nosotros. ¿Y qué fue lo que vio el mundo? Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, pero estaba lleno de algo. ¿De qué estaba lleno? Lleno de gracia y de verdad. Fíjese ese señalamiento que a veces lo hemos leído y lo hemos pasado quizá un poquito por alto. No nos damos cuenta que Jesús estaba lleno ¿de qué? De la gracia. Y esa gracia le permitió hacer cada día la voluntad del Padre. Por eso él decía todos los días, no hago lo que yo quiero, sino hago la voluntad de mi Padre. La gracia no es licencia para pecar, la gracia es licencia para meterte más con Dios y tener la gracia de Dios en tu vida, que de modo que otros lo puedan ver. Porque el mundo vio, aleluya, el mundo vio su gloria como la del unigénito del Padre, pero tenía un atributo extraordinario. Dice que estaba lleno de gracia. Hay gente que no son muy bonitas, muy favorecidas físicamente, pero son tan lindos porque tú dices, pero ¿y qué tiene? Esa es la gracia de Dios. Dele gracias al Señor, hermano, que aquí como quiera salimos bien. Hay gente que te simpatiza, que te cae, y tú dices, ¿qué es lo que tiene? Es la gracia. Hay que no tiene gracia, hermano, es difícil trabajar con eso, ¿verdad? Pero el que aunque no sea favorecido físicamente, usted me entiende, porque cada cual tiene una perspectiva de lo que es belleza o lindura o lo que sea. Pero si tiene gracia, usted dice, pero qué gente más tremenda, qué linda o qué lindo. Es la gracia de Dios. Mire para el lado a ver si ve gente llena de gracia aquí. Vamos, yo estoy viendo gente llena de gracia. Y no es que sea gracioso, ¿saben? Es gracia. Eso está bello. Si yo parara aquí me daba cuenta de tantas cosas preciosas. Bueno, en la Escritura el término gracia se refiere con mayor frecuencia a la disposición y poder divino para bendecir, otorgar dones o actuar de manera benévola hacia los hombres. La Biblia dice que por gracia somos
en Efesios, dice, por gracia somos, y esto no es un don nuestro, es un don de Dios. Somos salvos por su gracia. La idea principal, escuche bien, del término gracia es ayuda divina, fortaleza. La gracia de Dios nos habilita. Wow. La gracia de Dios nos habilita. Nosotros realmente, si no es por su gracia, ¿quién estaría aquí hoy? Gracia y favor es lo que hemos recibido del Señor. Por eso debemos ser siempre agradecidos, porque no es por méritos, ni por apellido, ni por pala, como estamos acostumbrados en el mundo. No, yo conozco a aquel y aquel abre puertas. No, el que abre puertas es Dios, y solo su gracia nos tiene aquí, nos tiene de pie, ¿verdad que sí, hermano? Porque por gracia sois salvos. Y esto es grande, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto no salió de mí, esto vino de allá para acá. Pues es un don de Dios. Ponme el próximo verso. El 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Fue su gracia. Esa alabanza de René que nos gusta tanto. Solo su gracia nos ha sostenido. Solo su gracia. Vea, eso tiene una razón de ser. Esa alabanza hermosa de mi hermano. La gracia es un poder, repito, que nos habilita. En inglés me gusta grace. Hay una canción que es mundialmente famosa, se llama Amazing Grace. Divina gracia. Qué hermosa. Y si usted puede escucharla aún en español, habiendo sido traducida, no pierde tanto su esencia. Pero escuchamos cuando dice que esa gracia me salvó, esa gracia me levantó, esa gracia me tiene aquí. Hermosa. Cuando yo estaba perdido, esa gracia me trajo a sus pies. La gracia nos habilita y permite que el beneficiario, que somos nosotros, haga y sea lo que él o esa gracia pueda hacer. Ni ser se tiene que valer por sus propios medios, no, por su gracia. Cuando usted tiene gracia y favor, por eso fue que Esther obtuvo la corona. No era porque era la más bella, para mí que era la más bella, ¿verdad? Pero cuántas bellezas hay, pero si no tiene gracia y favor no le sale. Pero Esther se presentó delante del rey y tenía que gracia y el favor de Dios. Usted procure brillar no por sus méritos, brille porque el Señor está en usted. Deposite toda su carga en el Señor. Señalado, dice la Biblia, entre 10,000. ¿Sabe lo que es eso? Eso es gracia y favor. Y entre todas las provincias, la hija, la Adasa, la que era huérfana, la que el tío la cría, hermano, fue la que sale agraciada. Por eso es que lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Así que todos necesitamos ese tipo de habilidad. Somos los hijos y las hijas de Dios y como tales tenemos el potencial de llegar a ser como Él. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura de aquel que nos amó. Nuestra incapacidad en nuestra naturaleza natural, ¿verdad? No nos permite alcanzar muchas cosas, pero si tenemos su gracia, sí. Aunque se espera que logremos la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, ¿qué dice? Póngamelo por ahí, hija. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, lo que estaba orando la hermana, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Gracias, Señor. Simplemente solo no podemos hacerlo, necesitamos su gracia. Cada uno de nosotros se compone de dos cosas, un cuerpo y un espíritu, obviamente, y un alma, ¿verdad? En Abraham
podemos ver todo lo que Dios hizo con alguien extranjero, advenedizo, se lo leí el otro día, el miércoles pasado, y cómo él pudo recordar de dónde Dios lo sacó. Aleluya. Nuestro espíritu eterno viene al mundo como producto de decisiones que ninguno tomamos. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad con un ser que hay dentro de nosotros, que es el hombre eterno. Usted nació y nadie le pidió permiso para nacer, usted ya está aquí. Pero usted tiene la capacidad de saber dónde va a pasar su eternidad. Y usted tiene la capacidad de saber cómo quiere vivir mientras esté vivo. Porque usted es responsable de su alma, usted es responsable del espíritu que usted porta. Y toda alma que pecare, que dice la Biblia, esa morirá. Pero el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Amén, gloria a Dios. Así que, si bien el nacer en el Espíritu, ¿qué pasó en el capítulo 3 de Juan? Yo creo que está en el capítulo 3, que la Biblia se me quedó y solamente, sí, ahí está. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Hermano, si era fariseo, era maestro, conocía la palabra. Era un hombre docto, era un hombre bien culto en todo lo que era religión. Y todo lo que era la Torá, y todo lo que era la ley. Un principal entre los judíos, diga, importante. Era un hombre importante. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, lo primero que reconoce es que Jesús es un ¿qué? Un rabí significa maestro. Reconozco que tú eres maestro. Sabemos que has venido de Dios. Él fue de noche. Sabía todo esto, pero fue escondidito. Como maestro. Viniste de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya está todo bien, está reconociendo todo. Pero fue de noche, no quería que nadie lo viera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, con todo lo que le estaba diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú me estás diciendo que yo vengo de Dios. Tú me estás diciendo que nadie puede hacer lo que yo hago si no viene de Dios. Pero tú no has nacido de nuevo. No basta con reconocerlo, tiene que ser partícipe de eso. Aleluya. Hay gente que reconoce las cosas de Dios, pero no quiere no quiere pagar el precio, no quiere rendirse a los pies de Cristo para recibir gracia y perdón. Entonces dice la Biblia, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Continúe. Nicodemo le dijo, se le fue, hermano, es que Jesús decía unas cosas, ponía a la gente a pensar. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Te das cuenta? Tú no tienes responsabilidad de tu primer nacimiento natural, pero de tu nacimiento espiritual tú tienes responsabilidad. De lo que tú vas a hacer con tu vida, de quién va a manejar tu vida, a dónde va a pasar la eternidad, cómo vas a vivir mientras estés en esta tierra. Tú sí puedes decidir. Por eso en esta predicación, por eso se predica por la mañana, al mediodía, por la noche, todo el tiempo, en las calles, cuando hay crisis, cuando no la hay, todo el tiempo. Porque somos responsables de dejarle saber a la gente que si no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se da cuenta? Se bloqueó. Eso no lo entendió. Eso no lo entendió. Y luego sigue diciendo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Ponme el próximo verso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido así es todo aquel nacido del Espíritu. Amén.
Y bueno, pues vamos a seguir. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto todavía? Respondiendo Jesús y le dice, lo confrontó, hermano, adiós, tú eres maestro y tú no sabes eso. Tú eres maestro, te enseñas religión y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, ustedes, los líderes de la ley, los fariseos, no están entendiendo lo que yo hago, están viendo que estoy sanando, que estoy libertando, que estoy restaurando, que estoy haciendo milagros y prodigios, pero todavía no lo entienden y no reciben el testimonio todavía. Verso 12, ya. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Diga, wow, qué impresionante, ¿verdad? Tú y yo tenemos que agradecer al Señor que su gracia nos salvó, que por su gracia y su misericordia podemos entender las cosas espirituales, que cuando nacemos del agua y del Espíritu no es otra cosa que haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, haber ido a las aguas, tener la palabra en nuestras vidas y ser dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Era un aplauso al Señor, una renuncia pública al mundo para estar con el Señor. La perfección del Espíritu se procura durante toda nuestra vida. Todos los días hay un crecimiento, todos los días hay algo que aprender, todos los días como que maduramos. Y esa gente que está todos los días, ay, yo estoy en batalla, ay, yo estoy en esto, ay, esa gente son niños todavía. Perdón. Hermano, usted sabe lo que es estar todo el año orando por la misma enfermedad en una persona. Todos los cultos de oración. Pasa, ¿a qué viene, hermano? Me duele aquello. Y al otro culto igual. Y al otro, y yo digo, Señor. Digo, no se sienta mal, eso no pasa aquí. Pero yo me acuerdo que cuando pasaban para aceptar a Cristo y tal, y el pastor era muy incisivo. Entonces, ¿está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Y yo pasaba otra vez, porque eso sí me importaba a mí. En todos los cultos yo pasaba. Pero lo que yo quiero decirle es que llega un momento que usted se da cuenta que Dios está contigo. Y que aunque hayan lucha y batalla, pasamos para que oren, claro que sí. Pero usted no es lo que dice cuando le pregunta, ¿cómo está usted? Ay, aquí, como Dios quiere. No, como si usted está como Dios quiere, usted está en victoria, usted está arriba, usted no está abajo, usted es cabeza, usted no es cola, usted no es parte de la multitud que se pasa quejando, usted es parte de los que siempre están alabando y adorando. Aunque ande en valle de aflicción, yo sé que Jesús está conmigo, yo sé que Él está conmigo y yo le adoro y su gracia me fortalece y me sostiene, aleluya. Así que nosotros tenemos como meta crecer cada día. Y de las experiencias negativas nosotros tenemos que sacar provecho de aprendizaje, porque todo va a obrar a bien para aquellos que aman a Dios. Y tiene que llegar un punto en nuestra vida que nosotros nos acostemos tranquilos y nos levantemos más tranquilos todavía, porque Dios pelea por mí, porque yo sé en quién yo he creído, aleluya. Si la iglesia no entra en esa etapa, la iglesia va a estar tan histérica como está el mundo. Perdone, pero es que es así. Y usted abre a veces el Facebook y oye gente histérica. Y yo digo, Señor, ¿pero y qué paz están ministrando? Mire, abandónate en los brazos del Señor. Tus hijos le pertenecen. Tú sigue orando por ellos. No. Tú sigue orando y reafirmando. Mis hijos son del Señor. Diablo, tú no tienes nada que hacer con mis hijos, con mi casa, con mi familia, con mis finanzas. Pero demuestre que usted confía en el Señor. Dando gracias. La Biblia lo dice, que oremos y demos gracias por todas las cosas. Y vive una vida que le agrade a Dios también, a su nombre. Necesitamos su gracia, su poder para seguir hacia adelante, para saber que Él está ahí. Si Jesús vivió en la tierra y el mundo pudo ver que estaba lleno de gracia y de verdad, nosotros no podemos aspirar a menos. Nosotros debemos estar llenos de esa gracia y de esa verdad de Dios. A su nombre, póngase de pie. Yo sé que se quedó pegado, pero ya. Miércoles otro día. El miércoles tenemos la bendición, corra la voz, de tener un pastor
muy amado, se llama Apóstol Noel Santiago. Va a acompañarnos, viene desde Perth Amboy, New Jersey. Ahí está. Ese varón de Dios tuvo, qué sé yo, como 20 o 25 años trabajando como educador y superintendente de toda la educación de toda esa área. Dios le ha entregado a Perth Amboy, hoy por hoy, pues es el apóstol de esa área. Es un consejero, han transformado su ciudad. Es un hombre de aquí, de Puerto Rico, y un hombre muy lindo del Señor. Y viene con unos pastores también que están deseosos por conocer la senda antigua. Hágame quedar bien y vengan todos el miércoles, gloria a Dios. Alaba. Y además ven a adorar al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? Y vamos a creerle a Dios porque yo estoy orando por los empresarios. Dios me puso en mi corazón que este trimestre que viene ahora, el último trimestre del año, es un trimestre de oportunidades, de multiplicación, que lo que no se hizo en el año, Dios lo va a hacer en estos últimos 3 meses. Me decía el Señor que lo comunicara y yo estoy orando por eso, yo le creo a Dios. Señor, yo te doy gracias. Señor, estos cestos y canastos representan la vida del pueblo. Cuando el pueblo pasa y trae su ofrenda, su diezmo, con mucho esfuerzo, pero es el sudor de su frente, el producto de su trabajo. Señor, tú dices que vas a multiplicar la sementera. Tú vas a glorificarte, Señor. Oro por los empresarios, por los trabajadores, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. No tendrán falta de ningún bien, porque tu gracia, aleluya, sigas abriendo puertas. En el nombre de Jesús. Y lo que le costó años hacer, en meses lo hará. Y lo que le costó meses hacer, en días lo hará, Señor, para gloria de tu nombre. Se desatan los contratos, se desata la gerencia, se desata la bendición. Y el que ha amontonado en el mundo tendrá que reconocer que lo ha hecho para los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, vamos a adorar al Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le llamo, Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. Yo le amo y Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. Yo le amo y Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones.
dice que queens were born in October. ¿Ella nació en octubre? Ah, claro que sí, la reina nacimos en octubre. Gloria a Dios, qué bendición. Qué bueno, qué belleza, qué lindo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que todo el que pueda pase aquí. Vamos a levantar el clamor por ese pueblo. Hay mucha ansiedad y eso lo entendemos. Vamos a orar por todos. Y esta última parte, venga por acá, no se preocupen. Van a salir en cámara nada más. Estamos contentos, hermano. No hay nada más lindo que servirle a Cristo, ¿verdad? No hay nada más lindo que servirle al Señor. Exacto. De acá, sí. Péguese para acá, francés. Bella. Pipi. No hay cuenta entonces. Gloria a Dios. Mire qué pueblo bello. Venga, venga, venga. Eso, vengan para acá, mirando para allá. Aleluya. Qué preciosidad. Pastor Edgardo, venga. Mi amor, me acaban de decir que la mejor maestra del mundo se llama Lourdes. Gracias, hija. Qué bueno. Y ellos serán los mejores estudiantes, ¿verdad? Eso supongo que sí. Aleluya. Para ese pueblo que nos está viendo, acá hay un remanente de pueblo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay un pueblo aquí que vino a orar y afuera hay otro remanente orando. Aleluya. Todo el mundo clamando. Hay necesidad. Reprendemos espíritu de suicidio, de violencia, de confusión. En el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme, Señor? Y aquí nos unimos en oración, Dios, desde este púlpito, desde este altar llamado las naciones, Señor. Altar que tú has dado un depósito especial, un depósito particular para emitir un sonido y una palabra, Señor, de bendición sobre ese pueblo, Señor. Pueblo que está conectado ahora mismo y que posiblemente los niveles de ansiedad han crecido, Padre, las dificultades, pero nosotros estamos parados en la brecha, Dios, confiando en el Dios creador, el Dios que colocó cada lugar, Señor, el Dios que colocó cada estrella en el lugar correspondiente, el Dios con que emitir una palabra, Dios, todo fue creado, Señor. Nosotros confiamos en esta noche que a partir de esta oración se transforma, Dios, se transforma una familia, Padre. Nosotros tenemos la convicción y la fe que a partir de este clamor, Señor, familias, matrimonios, Señor, enfermos son sanados, Señor amado. Un corazón es sanado y restaurado, Dios. Un pasado se aleja, Dios, de cada vida, Señor, que no nos deja crecer. Padre, declaramos a la declaramos a la distancia, a través de esta transmisión, Dios, que la paz que tú das, el mundo no la puede dar, Señor. Que tú colocas una paz en el corazón que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En esta noche nos unimos en propósito, nos unimos en oración, creyendo por aquellos que no pueden creer, creyendo por aquellos que necesitan fuerza, creyendo y orando por aquellos que necesitan fortaleza, Dios. Declaramos la palabra que declaró el profeta Isaías cuando dijo que los que esperan en ti reciben nueva fuerza, levantan alas como águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, Padre. En el nombre de Jesús, esta palabra es llevada al corazón. Decretamos en esta hora, proclamamos en esta hora y decimos como dijo el profeta, cuando tu mismo espíritu lo llevó al valle de los huesos secos, donde había mortandad, Señor, donde no había movimiento, de donde no había esperanza, y allí tú llevas la iglesia, Padre, a declarar vida en el nombre de Jesús. Hoy todavía, muchos años después, Padre, podemos declarar que hay vida, que esos huesos vivirán, que este país vivirá, que las naciones van a vivir
bendecir en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra, vamos, levante su mano, una palabra al pueblo de Cuba en el nombre de Jesús, a norte, a centro, a Suramérica, al Caribe. Lo arropa la bendición de Dios. Hay un bautismo de paz, oh, gloria a Dios. Hay un bautismo de paz que arropa las naciones, que arropa las familias, que arropa los matrimonios. Hay un bautismo de paz que arropa a tus hijos en esta hora. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Yo declaro en el nombre de Jesús, con este pueblo nos paramos en la brecha y cambiamos la atmósfera de debilidad espiritual, cambiamos la atmósfera de sequedad espiritual, cambiamos la atmósfera ahora mismo de quebrantamiento, y declaramos vida, vida sobre ti, vida sobre tus hijos, vida sobre tu matrimonio. Hoy aquí hay un pueblo que profetiza. Hoy estamos, vamos, alguien puede profetizar, alguien profetiza. Nos levantamos en el nombre de Jesús con el estandarte de la fe, con el estandarte de la bandera de Jesucristo. Todavía hay esperanza, dice el Señor. Todavía hay una paz que el mundo no te puede dar, y en esta noche lo estamos declarando. Y no solamente lo declaramos, lo creemos y lo comenzamos a ver, lo comenzamos a ver manifestado en ti y en los tuyos. Yo digo amén. Alguien que diga amén conmigo en esta noche. Alguien que diga amén. Vamos, alguien que diga amén. Alguien que en estos segundos finales profetice vida. Vamos, alguien profetice vida. Vamos, profetice vida. Profetiza paz sobre ese pueblo. Hay gente que está en desesperanza. Hay gente que está en desconsolación. Hay gente que ha perdido la fuerza. Hay gente que ha perdido la esperanza. No es el final. Algo Dios está a punto de hacer. Algo Dios está haciendo en esta noche. Hay un portal, aleluya, profético y espiritual que se abre para ti, para los tuyos, para tu nación. Este es el día que ha hecho el Señor, y el que lo crea, diga amén. Declaramos sanidad sobre los enfermos. Michael, en el nombre de Jesús, te están llevando ahora mismo al hospital enfermo. Emergencia, yo declaro que en el nombre de Jesús, punto de contacto este documento, y por la fe de la hija de Dios que nos entregó este documento, yo declaro sanidad sobre tu cuerpo. Un milagro se manifiesta, un milagro de parte de Dios. Se acabó el tiempo de los 38 años frente al estanque y que no ocurra nada. Llegó Jesucristo, y donde llega Cristo, algo tiene que ocurrir en el nombre de Jesús. Eso es. Ponle la mano en el hombro a tu hermano y ministra la paz del Señor. Eso es, le ministra la paz, la ministramos la paz. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Bendecidos para bendecir, edificados para edificar en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amados hermanos, mantengamos nuestra fe en Jesucristo. Firme nuestra vocación, que hay grande galardón. Pueblo de Dios, adelante en Cristo. El miércoles en la mañana tenemos la oración tabernáculo de 9 a 11 de la mañana. Le invitamos. Y en la noche tenemos una celebración gloriosa. Le invitamos. El viernes nuestros jóvenes se reúnen, y el sábado el gran congreso. Esfuérzate y sé valiente a la 1 de la tarde. Te invitamos, completamente libre de costo. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga.